Hola mis amigos, ¿qué tal? Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Pues vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, es muy importante, responsable y seria mi pregunta, consulta. Por diversas necesidades emigré del país y dejé a mi pareja e hijito. Y ellos allá y yo aquí. Y mi pregunta ¿es la masturbación un pecado? Mi nombre es José Ulises Malar. Soy migrante mexicano radicado en Dallas, Texas. Muy bien, estimado José Ulises. Gracias por tu interesante pregunta. Y ahora sí, como decimos los mexicanos, híjoles. El tema de la masturbación no es tema favorito de las personas, ni de los pastores. ¿Sabes? No nos gustan ese tipo de preguntas que nos hagan, y menos en público. Pero muchos se preguntan si la masturbación está mal. Entonces, es necesario darte respuesta a esta tremenda pregunta. ¿Sabías que hay un día oficial que celebra el tener un orgasmo? Pues no es broma, es real. En este globalizado y ahora pequeño y loquísimo mundo, hay todas esas extravagancias y locuras. Claramente, los humanos somos seres sexuales. No importa dónde vivas o cómo te hayas educado. Esto es cierto, eso es una realidad. Todo lo que tenga que ver con el sexo está inundado por todas partes, en los medios electrónicos, en internet, en revistas, en periódicos, en pantalla chica, en pantalla grande, en los cines, en anuncios de cualquier cosa. En todas partes nos están hablando del sexo. Y si somos honestos, también nuestros pensamientos están presentes. Biológicamente nuestra conducta sexual asegura la continuación de la raza humana. Pero hay mucho más sobre el sexo que solo la reproducción. En algunas culturas el sexo se celebra de algunas maneras. En otras culturas, algunas formas diferentes del sexo se consideran inclusive tabú, prohibidas, que no puedes hablar. Y la masturbación, por ejemplo, tu pregunta que me haces es un ejemplo tremendo, es un tabú que todos quisieran hablar, pero no quieren hablar. Y la pregunta que me haces, estimado Ulises, ¿es pecado la masturbación? Te voy a dar respuesta sobre la masturbación. Y lo primero que voy a hacer, la voy a definir en pocas palabras. La masturbación es la estimulación manual de los órganos genitales para obtener placer. Normalmente se piensa en ello como un acto individual, pero también puede ser parte de la actividad sexual con la pareja. Es decir, esto incomoda, en cierta manera, a muchos les da muchísima pena, vergüenza el tratar el tema de la masturbación. Como padres, como hijos, como maestros, como alumnos, los jóvenes, como adultos, como pastores. De hecho, algunos se abstienen de hablar del tema completamente porque puede ser muy incómodo y embarazoso. Oye, vi al hijo hacer esto. Oye, mira esto. Nos hacemos así, patolucas, como que no escuchamos. Como que pensamos, como que la Biblia me está hablando, ¿verdad? Y nos olvidamos. Ciertamente no es un tema de conversación habitual a la hora de la comida, en la hora familiar, en la iglesia, los hijos con los padres, etcétera. Sin embargo, muchas personas se preguntan en privado, ¿la masturbación es algo malo? ¿Es pecado? Voy a darte respuesta de la siguiente manera.
Voy a hablarte muy brevemente de los que están a favor, de los que están en contra, qué dice la Biblia, el área gris de este tema y de otros temas más en la Biblia y la relación con Dios, la conclusión. Bueno, voy a empezar con el caso de los que están a favor de la masturbación. Y voy a leer 1 Corintios 6:12. Todo está permitido para mí, pero no todo es beneficioso. Todo está permitido para mí, pero no seré dominado por nada. Una versión moderna. Empezaré con una encuesta que se realizó en el año 2009 a 5,865 personas en los Estados Unidos entre 14 y 94 años de edad. Esta encuesta reveló que el 78% de las personas que respondieron habían practicado la masturbación en algún momento de sus vidas. Esta encuesta es la encuesta nacional de salud y comportamiento sexual de los Estados Unidos por la Universidad de Indiana. Bueno, vamos a analizarla. Mucha gente, incluyendo algunos cristianos devotos, han llegado a creer que la masturbación es permisible en ocasiones. Inclusive puede ser beneficiosa mientras que no se convierta en un comportamiento compulsivo e incontrolable. Se promueve que la masturbación es una gran forma de liberar tensión, de abstenerse de tener relaciones sexuales prematrimoniales o relaciones sexuales ilícitas, para dormir mejor, para aumentar la conciencia de lo que funciona mientras la gente explota su sexualidad. Para alguien que es soltero o viudo, o en tu caso, estimado Ulises, que vives allá en Texas, joven, apartado de tu pareja, para muchos dicen, no, pues la masturbación ofrece una manera inocente de satisfacer el deseo sexual cuando no se tiene a la pareja disponible. Para otros 70% de mujeres, el coito vaginal no resulta en un orgasmo, mientras la masturbación sí. Es decir, que la masturbación la prefieren más los varones que las mujeres. Y de lo que algunos de los defensores de la masturbación señalan que inclusive que en los matrimonios en los cuales la impotencia sexual, el estado de salud en general de alguno de los cónyuges o hay una lesión que ha impactado su capacidad sexual, entonces la masturbación en pareja puede ser el único recurso para expresar un amor físico satisfactorio del uno por el otro. Bueno, esa es la presentación de los que están a favor de la masturbación. El caso de los que están en contra de la masturbación. Leo 1 Corintios 6, 18, 19, una versión moderna. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Otros están totalmente en desacuerdo con relación a la masturbación. Para ese gran grupo, la masturbación es una forma de inmoralidad sexual que no honra a Dios y avergüenza al practicante. Desde esta perspectiva, la masturbación entra en un mundo en el cual los pensamientos, las acciones, garantizan la práctica de la autodisciplina. Es decir, que el que no se masturbe está desarrollando autodisciplina, dominio propio. Y generalmente algún tipo de fantasía mental o visual acompañan el acto de la masturbación y por eso este grupo señala que es una relación inapropiada, aunque solamente sea en la mente. Los críticos afirman que la masturbación crea un hábito egoísta que hace que la intimidad entre las parejas sea más difícil de lograr, porque la necesidad mutua del uno por el otro se vuelve innecesaria. Además que la masturbación, la facilidad de alcanzar el orgasmo a través de la masturbación
con frecuencia engendra un patrón adictivo, es decir, que la masturbación se vuelve adictiva. Este acto fácilmente puede usurpar el papel íntimo, la relación de un cónyuge, el deseo de buscar el bienestar sexual de la otra persona. Voy a leer una carta del famoso ministro, escritor y pastor C.S. Lewis que dice, voy a leerlo textualmente como lo dice y voy a comentar muy brevemente lo que dice esta carta de C.S. Lewis. Para mí el verdadero mal de la masturbación consiste en que toma un apetito que legítimamente usado hace salir al individuo de sí mismo para completar y corregir su propia personalidad en la de otra persona, dirigiéndola en sentido contrario, hacia la prisión interior de sí mismo para crear un harén de novias imaginarias. Y este harén, una vez aceptado, se resiste a ser abandonado para salir y unirse verdaderamente con una mujer real. Porque tal harén, así dice lo que escribe C.S. Lewis, porque tal harén se encuentra siempre a la mano, siempre dócil, no exige sacrificios ni renuncias y puede ser adornado con atracciones eróticas, psicológicas, con las que ninguna mujer real puede competir. Entre estas novias oscuras, él siempre es amado, siempre es el amante perfecto, no se hace demanda alguna a su desinterés, jamás exige una mortificación impuesta a su vanidad, no cuesta nada, es gratis. Al final, se convierte simplemente en el medio a través del cual él se adorna cada vez más a sí mismo. Bueno, eso fue lo que escribió C.S. Lewis. Y bueno, desde esta perspectiva que presenta este escritor, pastor y hermano americano muy famoso, la masturbación podría describirse como la infidelidad del corazón. Y es malo porque provoca un montón de cuestiones y desarrolla el ego, el egoísmo, y realmente va a incapacitar a la persona a tener una relación real con una persona. Ahora, bueno, ya presenté los que están en contra, los que están a favor. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la masturbación? Bueno, en la Biblia no existe referencia específica del tema de la masturbación. Se deja a los cristianos sin instrucciones claras sobre este tema tan importante, tan real y actual. Muchos cristianos están de acuerdo en que Dios hizo el sexo para ser bueno y ese sexo es una parte importante del matrimonio. Pero no dice nada acerca del autoplacer sexual antes, después o durante el matrimonio. En la Biblia no habla nada de eso. Sin embargo, existe una larga historia de la masturbación dentro de la fe cristiana, en la cual se considera como pecaminoso y está mal. De hecho, hasta el año 1930, todas las formas de anticoncepción en la pareja eran consideradas pecaminosas, llámese condón, pastillas, lo que se llame, incluyendo el ritmo natural. Entonces, para esa generación, solamente el sexo era para potenciar para la reproducción. Si no era el objetivo la reproducción, todo estaba mal. Pero si no existe una discusión directa del tema en la Biblia, entonces, ¿cómo llegó a la iglesia? ¿O cómo llegó a los pastores, a la iglesia, o a quienes están al frente de la iglesia, a la conclusión que la masturbación es un pecado? Bueno, una de las principales fuentes en la historia es Génesis 38. Y a menudo se utiliza para condenar en los congresos, en las iglesias, en preguntas y respuestas, en entrevistas en la radio, en fin, en consejería. El control de la concepción. La historia de Onán, de Tamar, también ha sido citada. Es decir, que la historia de Onán y Tamar
también han sido citadas como evidencia de que la masturbación es pecadora. Un poco de antecedentes antes de empezar y narrar esta respuesta de Génesis 38. De acuerdo a la ley hebrea, la ley del levirato, si una mujer era viuda y dejaba sin un heredero varón, ella debía de volver a casarse con alguien dentro de la familia del esposo, del finado, con el fin de preservar el linaje de la familia de su marido. Entonces, el pariente que tomara el lugar del finado para servir a la familia de esta manera era llamado pariente redentor. Y el primer hijo que se daba de esa relación llevaría el nombre del hermano muerto del finado para que su nombre no desaparezca de Israel. Bueno, en ese contexto se encontraba la situación de Tamar, una viuda, y de Onán, su cuñado. El esposo de Tamar había muerto, estaba ya finado. Y Génesis 38, Onán inicialmente parece dispuesto a asumir su responsabilidad de la ley del levirato como pariente redentor, pero pronto descubre que él no quería. Finalmente en su corazón no quería. Y voy a leer Génesis 38 del 9 al 11. Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyo. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Ahora, muchos esta historia la han asociado con el pecado de Onán y la han relacionado con la masturbación. Ambos son instancias de participación de una experiencia sexual y están evitando intencionalmente el potencial para la procreación. Sin embargo, otras interpretaciones postulan que la acción de Onán era pecaminosa, no por el acto en sí, sino más bien porque era egoísta. Aunque esta historia no habla explícitamente de la masturbación, la Biblia sí habla bastante sobre el sexo en sí. Realmente, donde habla muchísimo del sexo y que en Israel solamente era permitido a los mayores de 30 años, pues es en el libro de Cantares. En el libro de Cantares nos habla, además de la procreación, nos habla el sexo también. Fue creado para la intimidad, para el compañerismo, para la satisfacción mutua dentro del matrimonio. Es por eso que estos propósitos que Dios reúne a las parejas como seres sexuales creados el uno para el otro. Y por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo y la mujer, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cabe entonces la masturbación dentro de la relación del amor? Bueno, hay un libro, ¿verdad?, de Linda Dillwent y de Lorian Pinton que llegan a esa conclusión. Solo Dios puede aclarar cuando las escrituras son silenciosas. Sí, entonces llega a esa conclusión. Yo te invito, está en internet, está ahí, lo puedes leer. Ahora, áreas grises del tema, todas, ¿verdad? Aquí el tema de la masturbación es un área gris. El acto de la masturbación recae directamente en esta categoría gris. No hay mucha luz, está muy oscuro. Por eso puede ser útil recordar lo que permitimos en nuestras mentes, que piensen, que visualicen, que se preocupen, que si está impactando a nuestras acciones, si está impactando a nuestros pensamientos y está afectando a nuestro comportamiento, nos guste o no, pues no está bien. Por eso dice Pablo en Corintios, llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Así que la persona debe de revisar su corazón, debe considerar el tema como el tema de la masturbación, si está afectando sus pensamientos, si está realmente afectando sus acciones, su comportamiento. Este es un tema realmente muy, muy real, poco claro. Entonces, mi pregunta, y la pregunta que me hacen, ¿cuál es la conclusión? Entonces, pastor, ¿me estás dejando en lo mismo? Bueno,
La pregunta, ¿es la masturbación en sí misma un pecado? Aunque, como ya vimos, la Biblia no responde directamente porque es una zona gris. Definitivamente hay principios bíblicos que pueden ser aplicados al tema. Te voy a dar 3 principios y en eso baso mi respuesta. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Si no podemos darle gloria a Dios por algo, pues no debemos de hacerlo. 2. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Si no estamos plenamente convencidos de que es una actividad, esa actividad está honrando a Dios, entonces es pecado. No lo hago. Y tercero, voy a mencionar 1 Corintios 6:19 y 20, el clásico. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo. Es decir, si nuestros cuerpos han sido redimidos y pertenecen a Dios, pues no podemos echar mano nada más así porque sí. Entonces, si se hace sin ningún tipo de lujuria, pensamientos inmorales, por la pornografía, pues con plena seguridad de que es buena y correcta, dando gracias a Dios por el placer que trae, de acuerdo a 1 Corintios 2:3. Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquellos que doy gracias? ¿Sigue siendo pecado la masturbación? Lo máximo que podemos decir que tal vez no. Sin embargo, tenemos serias dudas de que este último escenario exista. Entonces, híjole, pues mi respuesta es, pues si no glorifica a Dios, pues simplemente es pecado y pues no lo debemos hacer. Esa es mi respuesta. Nos vemos para la próxima pregunta. Ya no pregunten tan difícil. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en la próxima. Pregúntale al pastor. Te invito a que visites nuestro canal, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Suscríbete, regálanos un like, comparte nuestro podcast y sé feliz. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.